Hay personas que nacen cargando un peso que no les corresponde, no porque lo hayan elegido, sino porque alguien tuvo que hacerlo, y ellas estaban ahí. Esta es la historia de una joven que a los 19 años ya había vivido más que muchos adultos. Una joven que se levantaba antes del amanecer para limpiar casas ajenas, que tragaba humillaciones con la boca cerrada porque tenía hermanos que alimentar, que volvía cada noche con las manos ásperas y el orgullo intacto, aunque nadie lo notara. No pedía reconocimiento, no esperaba justicia, solo quería que sus hermanos tuvieran un plato de comida y un techo que no se cayera. Pero un día, alguien decidió que ella era el problema. Alguien con voz más fuerte, con ropa más cara, con un círculo de personas dispuestas a creer cualquier cosa que dijera. La acusaron de algo que no hizo, la humillaron frente a todos, la convirtieron en culpable de una crisis que no le pertenecía, y lo hicieron sabiendo que ella no podía defenderse, porque los pobres no tienen abogados, no tienen testigos que importen, no tienen más escudo que su silencio. Pero lo que esa mujer no sabía, lo que ninguno de los que bajaron la mirada quiso entender, es que la mentira tiene fecha de vencimiento, y que la verdad, aunque la aplasten, aunque la entierren bajo capas de apariencias y poder, siempre encuentra una grieta por donde salir, no con venganza, no con escándalo, solo con el peso inevitable de lo que realmente ocurrió. Esta historia no es sobre una joven que buscó revancha, es sobre una joven que siguió de pie cuando todo le decía que se rindiera, y sobre una mujer que descubrirá tarde o temprano que las imágenes construidas con mentiras no resisten la luz del tiempo. Si alguna vez te hicieron cargar culpas que no eran tuyas, quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar te va a recordar que la dignidad no se mide por lo que tienes, se mide por lo que haces cuando te quitan todo. Se llamaba Elena, aunque en la casa donde trabajaba nadie usaba su nombre. Le decían muchacha. A veces, ni eso. Solo un gesto con la mano, un chasquido de dedos, una orden lanzada al aire como si ella fuera parte de los muebles. Tenía 19 años, pero los ojos de alguien que había visto demasiado. Vivía en un cuarto pequeño, al fondo de un callejón sin asfalto, en uno de esos barrios que no aparecen en los mapas turísticos. Paredes de bloc sin pintar, techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía, una cortina separando el espacio donde dormía del rincón, donde sus hermanos compartían un colchón en el suelo. Eran tres. Marcos, de 14 años, callado, serio, con esa mirada de quien ya entendió que la vida no regala nada. Lucía, de 11, la más sensible, la que todavía creía que las cosas podían mejorar, y el pequeño Tomás, de 7, el único que aún sonreía sin razón, el que todavía no sabía que eran pobres. Elena los cuidaba desde que su madre desapareció. No murió, desapareció. Un día simplemente no volvió. Dejó una nota que decía perdónenme y nada más. Sin explicación, sin dirección, sin despedida real. Elena tenía 15 años entonces, y desde ese día dejó de ser hija para convertirse en madre. Se levantaba a las 4 de la mañana. Preparaba el desayuno en silencio, con movimientos que ya no necesitaban luz. Frijoles recalentados, tortillas del día anterior. A veces, cuando el dinero alcanzaba, un huevo que dividía en 3 partes iguales. Ella no comía. Decía que no tenía hambre, pero la verdad era que prefería guardar lo poco que había para ellos. Antes de salir, dejaba todo listo. La ropa de Tomás sobre la silla, el cuaderno de Lucía junto a la mochila, las instrucciones para Marcos escritas en un papel: no abran la puerta a nadie, calienten la comida a las 2, cuiden a Tomás. Marcos nunca respondía, solo asentía,
y ese gesto silencioso era su forma de decir, puedes confiar en mí. El camino al trabajo era largo, 2 camiones, 1 hora y media si todo salía bien, más de 2 si había tráfico o si el segundo camión tardaba. Elena viajaba de pie casi siempre, con la bolsa apretada contra el pecho, mirando por la ventana el cambio de paisaje, las calles de tierra que se convertían en asfalto, las casas de lámina que se volvían casas de 2 pisos, los perros callejeros que desaparecían para dar paso a jardines con rejas. Cada mañana, ese trayecto le recordaba lo lejos que estaba del mundo al que iba a servir, y cada mañana tragaba ese recordatorio en silencio. La casa de la señora Gabriela era grande, no enorme, pero sí lo suficiente para que Elena pasara el día entero limpiando sin terminar nunca del todo. 2 pisos, 4 habitaciones, 3 baños, una cocina con más aparatos de los que Elena sabía usar, un jardín trasero con pasto que había que cortar cada semana, un perro pequeño, blanco, que ladraba cada vez que ella llegaba, como si después de 2 años todavía no la reconociera. La señora Gabriela era una mujer de 40 y tantos años. Cabello siempre arreglado, uñas siempre pintadas, ropa que combinaba con los zapatos, que combinaban con el bolso, que combinaban con los aretes. Era el tipo de mujer que cuidaba cada detalle de su imagen. Y eso incluía la forma en que los demás la veían. Ante sus amigas, era generosa, sonriente, la anfitriona perfecta que servía café en tazas de porcelana y hablaba de sus obras de caridad. Ante Elena era otra persona, no gritaba, rara vez levantaba la voz, pero tenía una forma de mirar que hacía sentir pequeña a cualquiera. Una forma de dar órdenes que sonaba a favor, una forma de corregir que sonaba a insulto disfrazado. Muchacha, ¿no te enseñaron a doblar las toallas así? Muchacha, esto tiene polvo. ¿No tienes ojos? Muchacha, si no puedes hacer las cosas bien, dime, y busco a alguien que sí pueda. Elena nunca respondía. Solo bajaba la cabeza y repetía, sí, señora. Disculpe, señora. Ahorita lo arreglo. Señora, porque sabía lo que estaba en juego. Sabía que una respuesta mal dada, un gesto mal interpretado, podía costarle el trabajo. Y perder el trabajo significaba perder todo. Había días en que la humillación era casi imperceptible. Un suspiro de fastidio cuando Elena pasaba cerca, una mirada de arriba a abajo, como evaluando su ropa gastada. Un comentario lanzado a una amiga en voz lo suficientemente alta para que Elena escuchara. Es que con esta gente hay que tener paciencia, no saben más. Y Elena escuchaba, y seguía limpiando, y se tragaba las palabras que le subían por la garganta como vidrios rotos, porque en su cabeza siempre aparecía la misma imagen. Tomás sonriendo cuando ella llegaba a casa. Lucía mostrándole un dibujo que había hecho en la escuela. Marcos calentando la comida sin que nadie se lo pidiera. Por ellos aguantaba, por ellos callaba, por ellos volvía cada día a esa casa que no la quería. Una tarde, mientras planchaba en el cuarto de servicio, escuchó una conversación. La señora Gabriela hablaba por teléfono en la sala. Su voz era diferente, tensa, casi quebrada. Elena no quería escuchar, pero las paredes eran delgadas y las palabras llegaban solas. No sé qué hacer con él. Ya no me mira igual. Dice que ya no siente lo mismo. Hubo una pausa larga. No, no puede ser eso. Yo hice todo bien, todo. ¿Cómo me va a decir que ya no me quiere? Elena siguió planchando, pero algo en su pecho se tensó, porque conocía ese tono. Era el tono de alguien que estaba a punto de romperse, y cuando la gente como la señora Gabriela se rompe, alguien más termina pagando los pedazos. Elena todavía no lo sabía, pero esa conversación era el primer trueno de una tormenta que estaba por caerle encima. Las semanas siguientes, algo cambió en la casa. Elena lo sintió antes de entenderlo. Era como cuando el aire se pone pesado antes de una tormenta.
No puedes verla todavía, pero sabes que viene. La señora Gabriela empezó a moverse diferente, más rápido, más brusco, como si cada paso cargara una urgencia que no tenía salida. Revisaba el teléfono a cada rato. Lo dejaba boca abajo sobre la mesa, lo volvía a tomar, escribía algo, borraba, volvía a dejarlo. Sus ojos, siempre tan controlados, ahora tenían algo distinto, una tensión que no se apagaba, una grieta en la máscara perfecta. El señor Raúl, el esposo, dejó de aparecer a cenar. Antes llegaba todas las noches a las 8, se sentaba en la cabecera, comía en silencio mientras la señora hablaba de su día, de las amigas, de los planes para el fin de semana. Ahora, la silla de la cabecera estaba vacía. «Tiene mucho trabajo», decía la señora cuando alguien preguntaba. Pero Elena veía las cosas que los invitados no veían. Veía la comida que sobraba porque nadie la tocaba. Veía las copas de vino que la señora tomaba sola, una tras otra, mirando la pared. Veía los mensajes de texto que llegaban de madrugada, porque una vez, solo una vez, el teléfono quedó olvidado en la cocina y sonó mientras Elena limpiaba. El nombre en la pantalla no era el del señor Raúl, era un nombre de mujer. Elena no dijo nada. No miró 2 veces, solo siguió limpiando. Pero el dato quedó guardado en su memoria, como una moneda encontrada en el suelo que uno guarda sin saber para qué. Los hijos de la señora también cambiaron. Eran 2, adolescentes, un varón de 17 y una niña de 15. Antes casi no hablaban con Elena. La ignoraban como se ignora un mueble. Pero últimamente, el hijo mayor la miraba con algo parecido a la lástima, como si supiera algo que ella no. Una tarde, mientras Elena servía el almuerzo, el muchacho le habló en voz baja. «Ten cuidado con mi mamá, está rara». Elena no supo qué responder. «¿Rara cómo?». El muchacho miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie escuchara. «Está buscando a quien echarle la culpa». Antes de que Elena pudiera preguntar más, la señora entró a la cocina y el muchacho volvió a su plato como si nada hubiera pasado. Pero las palabras quedaron flotando en el aire, buscando a quien echarle la culpa. Los días se volvieron más tensos. La señora empezó a revisar todo con lupa. Los platos, las sábanas, el orden de los frascos en el baño. Cosas que antes ignoraba ahora eran motivo de quejas interminables. «¿Por qué la toalla está doblada así? ¿No te dije que los cojines van de este lado? ¿Qué es esto? ¿Una mancha? ¿No puedes hacer nada bien?». Elena aguantaba, corregía, pedía disculpas aunque no hubiera error, pero cada día sentía que caminaba sobre vidrios rotos, un paso en falso, y todo podía cortarla. Una noche, mientras esperaba el camión de regreso, Elena llamó a Marcos. «¿Cómo están?». «Bien». Lucía hizo la tarea. «Tomás ya se durmió». «¿Comieron?». «Sí, sobró un poco. Te lo guardé». Elena sintió un nudo en la garganta. 14 años, y ya hablaba como un hombre de 30. «Gracias, Marcos». «Elena, ¿qué pasa?». Hubo un silencio. «¿Todo está bien en el trabajo?». Ella dudó. No quería preocuparlo. No quería cargarle más peso del que ya llevaba. «Sí, todo bien». «¿Por qué preguntas?». «No sé. Te escucho diferente». Elena cerró los ojos. A veces olvidaba que Marcos la conocía mejor que nadie. «Estoy cansada, nada más. Pero estoy bien». «Ok». Otro silencio. «Elena». «¿Qué?». «Pase lo que pase. Nosotros estamos contigo». Ella no pudo responder de inmediato, porque esas palabras, dichas por un niño de 14 años, pesaban más que cualquier cosa que un adulto le hubiera dicho jamás. «Lo sé, hermanito, lo sé». Colgó. El camión llegó. Se subió con el pecho apretado y una sensación que no podía nombrar, como si algo estuviera a punto de caer, y ella estuviera justo debajo. Al día siguiente, cuando llegó a la casa, la señora Gabriela no estaba sola. Había visitas. 3 mujeres sentadas en la sala, amigas cercanas, las mismas que venían a tomar café
y a hablar de sus vidas perfectas. Elena saludó con la cabeza y se dirigió a la cocina, pero antes de cruzar el pasillo, escuchó algo que la hizo detenerse. «Es que no puedo más», decía la señora, con la voz quebrada. «Siento que todo se me está cayendo encima». «¿Pero qué pasó?», preguntó una de las amigas. «Raúl ya no es el mismo, la casa es un desastre, los niños no me hacen caso, y para colmo...». Hubo una pausa. Elena contuvo la respiración. «Para colmo, tengo a una empleada que no sabe hacer nada bien. A veces pienso que todo empezó a ir mal desde que ella llegó». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía que no era cierto. Sabía que ella no tenía nada que ver con los problemas de esa familia, pero también sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía que cuando alguien necesita un culpable, siempre escoge al que no puede defenderse. Se quedó inmóvil en el pasillo, con el corazón golpeándole el pecho, y supo, con una certeza helada, que lo peor todavía no había llegado. Ocurrió un sábado, el día en que la señora Gabriela organizaba un almuerzo para celebrar su aniversario de bodas. 20 años de matrimonio, una fecha que, según Elena había escuchado, el señor Raúl ya no quería celebrar. Pero la señora insistió. Invitó a familiares, amigas, vecinos importantes. Preparó un menú elaborado. Contrató un servicio de meseros adicional. Compró flores, manteles nuevos, velas aromáticas. Todo tenía que ser perfecto. Porque si todo se veía perfecto por fuera, tal vez nadie notaría lo podrido que estaba por dentro. Elena llegó más temprano que de costumbre. Desde las 6 de la mañana estaba en la cocina, ayudando con los preparativos, cortando verduras, lavando platos, puliendo copas de cristal hasta que brillaran como espejos. La señora Gabriela supervisaba todo con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Caminaba de un lado a otro, revisaba cada detalle. Movía un florero 2 centímetros a la izquierda, volvía a moverlo a la derecha. Suspiraba. Se frotaba las manos como si no supiera qué hacer con ellas. «Que todo esté listo para las 2», dijo sin mirar a nadie en particular. «No quiero ningún error, ninguno». Elena asintió en silencio y siguió trabajando. Los invitados empezaron a llegar poco después del mediodía. Parejas bien vestidas, mujeres con tacones y bolsos de marca, hombres con camisas planchadas y relojes que costaban más de lo que Elena ganaba en un año. Se saludaban con besos en la mejilla. Reían. Decían cosas como «¡Qué hermosa está la casa!» y «Gabriela, te luciste». La señora sonreía, pero Elena, que la observaba desde la cocina, podía ver que esa sonrisa no llegaba a los ojos. Era una sonrisa de escaparate, una sonrisa que escondía grietas. El señor Raúl llegó tarde, casi 1 hora después de que empezara el evento. Entró sin saludar a nadie, se sirvió un trago, se sentó en una esquina del jardín, solo, mirando el teléfono. La señora lo observó desde lejos. No dijo nada, pero su mandíbula se apretó, y algo en su mirada se oscureció. El almuerzo transcurrió sin incidentes, al menos por fuera. Elena servía los platos, recogía los vasos vacíos, iba y venía de la cocina al jardín con la cabeza baja y los ojos atentos. Trataba de ser invisible, pero a veces, cuando pasaba cerca, escuchaba fragmentos de conversación. «¿Y Raúl? ¿Está bien? Lo noto raro. Dicen que hay problemas». «No, no puede ser. Se ven tan bien juntos». Elena seguía caminando. No era su asunto. Nada de eso era su asunto. Todo cambió después del postre. La señora Gabriela se levantó de su silla con una copa de vino en la mano. Pidió silencio. Sonrió. «Quiero agradecer a todos por estar aquí. 20 años de matrimonio no son poca cosa». Los invitados aplaudieron. El señor Raúl no se movió de su esquina. La señora continuó. «Ha sido un camino largo, con altos y bajos, con momentos difíciles». Su voz se quebró un poco. «Pero siempre hemos salido adelante, como familia». Hizo una pausa. Miró a su esposo.
Él no le devolvió la mirada, y en ese momento algo se rompió en el rostro de la señora Gabriela, algo que todos los presentes pudieron ver. Lo que pasó después fue rápido, tan rápido que Elena apenas tuvo tiempo de entender. La señora bajó la copa, su expresión cambió, la sonrisa desapareció. «Pero hay cosas que ya no puedo callar», dijo, con una voz que ya no era suave. Los invitados se miraron entre sí, confundidos. Esta familia ha pasado por mucho, y no todo ha sido culpa nuestra. Caminó hacia la cocina, hacia donde Elena estaba parada, sosteniendo una bandeja con copas vacías. A veces, la gente que dejamos entrar en nuestra casa trae cosas que no vemos. Envidias, malas intenciones, energías que contaminan todo. Elena sintió que el corazón se le detenía. No podía ser, no podía estar hablando de ella. Pero la señora se detuvo justo frente a Elena y la miró, con esos ojos fríos, con esa boca apretada, con todo el peso de una mujer que necesitaba destruir a alguien para no destruirse a sí misma. «Desde que esta muchacha trabaja aquí, todo ha ido mal». Un murmullo recorrió a los invitados. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi esposo ya no es el mismo. Mis hijos se portan diferente. El ambiente de la casa se siente pesado. Y ahora me entero de que han desaparecido cosas, dinero, joyas, cosas que solo alguien de adentro pudo haber tomado». Elena sintió que las piernas le temblaban. «No hables», cortó la señora, levantando la mano. «No te atrevas a hablar». Se volteó hacia los invitados. «Esta es la persona en la que confié, a la que le abrí las puertas de mi casa, y así me paga». Una de las amigas se acercó. «Gabriela, cálmate». «No me voy a calmar. Estoy harta de callarme, harta de aguantar». Volvió a mirar a Elena. «Tú destruiste esta familia. Tú y tu pobreza, tu envidia, tu forma de mirar todo lo que tenemos como si te lo merecieras». Elena sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero no lloró. No le iba a dar esa satisfacción. «Señora, yo nunca tomé nada. Yo solo». «Que te calles». El grito resonó en el jardín. Todos quedaron en silencio. El señor Raúl seguía en su esquina, mirando el teléfono, como si nada de aquello le importara. Los hijos de la señora estaban en la puerta de la casa, paralizados, y Elena estaba ahí, sola, frente a 30 personas que la miraban como si ya hubieran decidido que era culpable. La señora Gabriela respiró hondo. «Quiero que te vayas, ahora, y no vuelvas nunca». Elena dejó la bandeja sobre la mesa. Las manos le temblaban. Caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Sintió los ojos clavados en su espalda, los murmullos que empezaban a crecer. Pobre Gabriela, con todo lo que ha tenido que aguantar. Uno nunca sabe a quién deja entrar. Por eso yo siempre digo, con esta gente hay que tener cuidado. Elena cruzó el jardín, salió por la puerta de servicio, y cuando estuvo afuera, lejos de todas esas miradas, se detuvo. El sol de la tarde le daba en la cara. El mundo seguía moviéndose como si nada hubiera pasado, pero para Elena todo había cambiado. Le habían arrancado el trabajo, le habían arrancado la dignidad frente a desconocidos, y lo peor de todo, no había podido decir ni una palabra en su defensa. Caminó hasta la parada del camión con pasos lentos. No lloró, todavía no. Solo pensaba en una cosa, en 3 rostros esperándola en casa. Marcos, Lucía, Tomás. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo les iba a explicar que ya no había trabajo, ni dinero, ni forma de pagar la renta? Se subió al camión, se sentó junto a la ventana, y mientras la ciudad pasaba del otro lado del vidrio, sintió que algo dentro de ella se había roto, algo que no sabía si podría reparar. Esa noche, Elena no les dijo nada. Llegó a casa cuando ya estaba oscuro. Marcos había dejado la puerta sin llave, como siempre. Lucía dormía en el colchón con Tomás acurrucado a su lado. El plato de comida que le habían guardado estaba sobre la mesa,
tapado con un trapo. Elena se sentó en la silla de plástico. Miró el plato. No tenía hambre. No tenía nada. Solo un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar. Marcos apareció en la puerta del cuarto, frotándose los ojos. «¿Elena? ¿Estás bien?» «Sí. Duérmete. Mañana hablamos». Él la miró un momento largo. No preguntó más. Solo asintió y volvió a acostarse. Y Elena se quedó ahí, sola en la oscuridad, escuchando la respiración de sus hermanos mientras el mundo se le caía encima. La primera semana fue la más difícil. No por el hambre, todavía tenía algo guardado. Unos pesos que había ahorrado para emergencias. Fue difícil por la espera. Cada mañana, Elena salía temprano, como si todavía tuviera trabajo. No quería que sus hermanos supieran. No todavía. Caminaba por la ciudad buscando empleo. Tocaba puertas. Preguntaba en tiendas, en restaurantes, en casas con jardines grandes. ¿Necesitan ayuda? Sé limpiar, cocinar, planchar, lo que sea. Las respuestas eran siempre las mismas. No, gracias. Ya tenemos a alguien. Deja tu número y te llamamos. Nadie llamaba. Al tercer día, una señora en una tintorería le preguntó por referencias. ¿Dónde trabajaste antes? Elena dudó. Si decía el nombre de la señora Gabriela, sabía lo que pasaría. La mujer llamaría para confirmar, y la señora diría cosas que no eran verdad, pero que sonarían verdad porque venían de alguien con voz educada y ropa cara. Trabajé en una casa, 2 años, pero no terminamos bien. La señora de la tintorería la miró con desconfianza. ¿Por qué? Elena no supo qué responder, porque la verdad sonaba a excusa, y la mentira no le salía. Hubo un malentendido, dijo al fin. La señora negó con la cabeza. Lo siento. Necesito a alguien con buenas referencias. Elena asintió. Salió de la tintorería con las manos vacías y entendió algo que nadie le había enseñado. La reputación de los pobres no les pertenece. La construyen otros y la destruyen otros. Sin juicio, sin apelación, el dinero empezó a acabarse. Al 5.º día, Elena tuvo que elegir: pagar la luz o comprar comida. Eligió la comida. Esa noche cenaron a la luz de una vela. Lucía preguntó por qué no había luz. Se fue en todo el barrio, mintió Elena. Mañana vuelve. Tomás no dijo nada. Solo comió su tortilla con frijoles mirando la llama de la vela como si fuera algo mágico. Marcos no preguntó, pero sus ojos decían que sabía. Al 8.º día, Elena tuvo que decir la verdad. No toda, solo una parte. Me quedé sin trabajo. Lucía la miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? La señora ya no me necesitaba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Elena le acarició el cabello. Voy a encontrar otro. No te preocupes. ¿Y si no encuentras? Elena no respondió, porque no tenía respuesta. Marcos empezó a salir por las tardes. Elena no sabía a dónde iba. Cuando le preguntaba, él decía por ahí y no daba más detalles. Una noche llegó con dinero. No mucho. Unos billetes arrugados que dejó sobre la mesa sin decir nada. ¿De dónde sacaste eso? Ayudé a cargar unas cosas en el mercado. Elena lo miró fijo. Marcos, no hice nada malo. Su voz era firme. Solo cargué cajas. Me pagaron. Eso es todo. Tenía 14 años, y ya estaba trabajando para que sus hermanos comieran. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, no de tristeza, de rabia. Rabia contra un mundo que obligaba a los niños a cargar pesos que no les correspondían. Rabia contra la señora Gabriela, que en este momento probablemente estaba sentada en su sala, tomando vino, sin pensar ni un segundo en el daño que había causado. Rabia contra sí misma por no haber podido hacer nada. Tomó el dinero, lo guardó, y no dijo nada más. Las noches eran lo peor. Cuando los hermanos dormían, Elena se quedaba despierta, mirando el techo de lámina, escuchando los ruidos del barrio. Pensaba en la señora Gabriela.
en su voz diciendo: «Tú destruiste esta familia», en los ojos de los invitados, juzgándola sin conocerla, en el silencio del señor Raúl, que no movió un dedo para defenderla, en las palabras que no pudo decir: «Yo no robé nada, yo trabajé honradamente, yo solo quería alimentar a mis hermanos». Pero esas palabras se habían quedado atoradas en la garganta y ahora daban vueltas en su cabeza, una y otra vez, como un disco rayado que no podía apagar. Una tarde, mientras caminaba por el centro buscando trabajo, Elena escuchó a dos mujeres hablando en la fila de una tortillería. No les prestó atención al principio, pero entonces escuchó un nombre: la señora Gabriela, la del fraccionamiento Las Palmas. Elena se quedó inmóvil. Sí, esa. Dicen que corrió a la muchacha porque le estaba robando. No me sorprende, esa gente es así. Y lo peor es que la pobre Gabriela ha tenido tantos problemas. El esposo la engaña. ¿Sabías? ¿En serio? Sí, con una del trabajo. Todo el mundo lo sabe menos ella. Bueno, ahora ya lo sabe. Por eso está así. Elena sintió que el aire se le iba. Así que era eso. El señor Raúl tenía otra mujer. Y la señora Gabriela, en lugar de enfrentar la verdad, había preferido inventar otra. Una verdad más fácil. Una verdad que no la hiciera quedar mal. Una verdad que tuviera un rostro conveniente. El rostro de Elena. Caminó hasta un parque cercano. Se sentó en una banca y por primera vez desde que todo había empezado, lloró. No un llanto suave, un llanto hondo, doloroso, que le sacudía el cuerpo entero. Lloró por la injusticia, lloró por sus hermanos, lloró por los años de humillaciones que había tragado sin decir nada. Lloró porque estaba cansada, tan cansada de ser fuerte, tan cansada de cargar sola, tan cansada de vivir en un mundo donde la verdad no importaba si no tenías dinero para hacerla valer. Cuando las lágrimas se acabaron, se quedó sentada mirando el suelo. El sol empezaba a caer. Tenía que volver a casa. Tenía que preparar algo de cenar. Tenía que seguir. Se levantó despacio. Se limpió la cara con el dorso de la mano y caminó hacia la parada del camión con un solo pensamiento en la cabeza. Esto no puede ser el final. No puede serlo. Pero en ese momento no sabía cómo seguir. Solo sabía que no tenía otra opción, pero Elena no sabía que, mientras ella lloraba en aquel parque, algo estaba empezando a moverse, algo pequeño, algo silencioso, algo que cambiaría todo. En la casa de la señora Gabriela, las cosas no estaban saliendo como ella esperaba. La versión que había contado, la de la empleada ladrona, la muchacha envidiosa que había arruinado su hogar, comenzaba a mostrar grietas, grietas que ella no podía controlar. Mientras tanto, Elena seguía buscando trabajo, puerta tras puerta, rechazo tras rechazo, sin saber que alguien, en algún lugar de la ciudad, había empezado a preguntar por ella, no para acusarla, sino para ayudarla. Los hermanos de Elena comenzaron a notar cosas. Lucía la encontró una madrugada sentada en la oscuridad, con los ojos rojos. Tomás dejó de pedir cosas en la tienda, como si hubiera entendido, sin que nadie le explicara, que ya no había dinero para dulces. Y Marcos dejó de ir a la escuela algunos días para trabajar en el mercado. Elena no lo sabía todavía, pero cuando lo descubriera, algo dentro de ella tocaría fondo. Hubo una noche en que la renta venció. El dueño del cuarto tocó la puerta. Elena no abrió. Se quedó quieta, en silencio, con los hermanos detrás de ella, conteniendo la respiración. El hombre golpeó 3 veces más. Luego se fue, pero dejó una nota bajo la puerta. «Tienen una semana. Después, no es mi problema». Elena leyó esas palabras bajo la luz de la vela y supo que el tiempo se estaba acabando. Sin embargo, lo que ella no podía ver, lo que nadie en su posición podría ver, era que la verdad tiene sus propios caminos y que, a veces, cuando todo parece perdido,
El mundo empieza a girar en otra dirección, no con milagros, no con golpes de suerte, solo con la fuerza lenta y silenciosa de lo que no puede seguir oculto, porque en algún lugar de la ciudad alguien estaba a punto de hablar. Alguien que sabía lo que realmente había pasado en esa casa, alguien que había guardado silencio demasiado tiempo, y cuya voz, cuando finalmente se escuchara, lo cambiaría todo. Fue una noche sin luna. Elena estaba sentada en el piso del cuarto, con la espalda contra la pared fría, escuchando la respiración de sus hermanos dormidos. Lucía abrazaba a Tomás como si temiera que alguien se lo llevara en sueños. Marcos estaba de espaldas, hecho un ovillo, y con las manos todavía manchadas del trabajo en el mercado. Elena los miraba en la penumbra y sentía un peso en el pecho que ya no podía nombrar. Esa tarde había descubierto la verdad sobre Marcos. No estaba cargando cajas en el mercado. Estaba recogiendo cartón y botellas en las calles. Las vendía por centavos a un hombre que tenía un depósito de reciclaje cerca de la terminal de camiones. Lo descubrió por accidente. Una vecina se lo dijo, creyendo que Elena ya lo sabía. «Tu hermanito trabaja duro, ¿eh? Lo vi ayer cargando un costal más grande que él». Elena no respondió, solo sintió que algo dentro de ella se derrumbaba. Cuando Marcos llegó esa noche, Elena lo estaba esperando. «¿Por qué no me dijiste?» Él no contestó. «Te pregunté qué estabas haciendo. Me dijiste que cargabas cosas en el mercado. Es lo mismo». «No es lo mismo, Marcos. Recoges basura. Tienes 14 años. Deberías estar en la escuela». «No. ¿Y qué quieres que haga?» La voz de Marcos salió más fuerte de lo que esperaba. No era un grito. Era algo peor. Era la voz de un niño que había dejado de ser niño. «¿Qué quieres que haga, Elena? ¿Que me quede sentado viendo cómo no hay comida? ¿Que espere a que nos corran de aquí?» Elena no pudo responder. «Tú haces todo, todo, desde que mamá se fue, y nunca te quejas, nunca pides ayuda, pero yo te veo cuando crees que nadie mira. Estás cansada, estás rota, y no me voy a quedar sin hacer nada». Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de Elena. «No tienes que cargar esto, Marcos. Eres un niño». «No». Él la miró fijo. «Ya no». Se quedaron en silencio un momento largo. Luego Marcos caminó hacia el colchón y se acostó junto a sus hermanos, y Elena se quedó sola, de pie en la oscuridad, sintiendo que el mundo le pesaba más de lo que podía soportar. Esa noche no durmió. Se sentó en el piso con las rodillas contra el pecho y dejó que todo saliera, no en voz alta. No quería despertar a los niños, pero por dentro algo se estaba quebrando. Pensó en la señora Gabriela, en su voz diciendo: «Tú destruiste esta familia», en la forma en que la miró como si fuera basura, en los invitados que bajaron los ojos o asintieron en silencio, dándole la razón sin preguntar nada. Pensó en todas las humillaciones que había aguantado, los años de «sí, señora», los años de caminar con la cabeza baja, los años de tragarse palabras que le quemaban la garganta, y se preguntó, por primera vez, si valía la pena. Pero entonces miró a sus hermanos. Lucía, con el cabello revuelto sobre la almohada. Tomás, con la boca entreabierta, soñando quién sabe qué. Marcos, con las manos ásperas de un trabajador y el cuerpo de un niño. Y supo la respuesta. No había opción, no había escapatoria, no había nadie que fuera a salvarla. Solo ella, solo sus manos, solo su voluntad de seguir, aunque todo le dijera que parara. Elena cerró los ojos, y en su mente, sin palabras exactas, sin forma clara, algo salió de su pecho. No era una oración, no era un reclamo, era una rendición. «No puedo más, no tengo fuerzas, no sé cómo seguir. Pero si hay algo, si hay alguien que escucha, no me pidas que me rinda, porque ellos me necesitan y no los voy a abandonar.
Las lágrimas cayeron sin ruido. El silencio de la noche lo envolvió todo. Y Elena, sola en la oscuridad, sintió algo extraño. No era alivio, no era respuesta, era solo espacio. Un pequeño espacio para respirar. Como si al soltar, al dejar de pelear contra lo imposible, hubiera encontrado un rincón donde el dolor pesaba un poco menos. No sabía qué iba a pasar mañana. No sabía de dónde sacaría dinero para la renta. No sabía si alguien le daría trabajo. Pero sabía una cosa. Iba a levantarse, iba a preparar el desayuno, iba a salir a buscar otra vez lo que fuera necesario. No porque tuviera esperanza, sino porque no tenía otra opción. Porque rendirse no era solo rendirse ella, era rendirse a Lucía, a Tomás, a Marcos, y eso no lo iba a hacer, nunca. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana rota, Elena seguía despierta. Se levantó despacio, se lavó la cara con el agua fría del balde, miró su reflejo en el pedazo de espejo que colgaba de la pared. Tenía los ojos hinchados, las mejillas hundidas, pero algo en su mirada había cambiado. No era fortaleza, no todavía. Era algo más simple, era la decisión de no soltar. Esa mañana, antes de que los demás despertaran, Elena salió a la calle. No sabía a dónde iba. No tenía plan, solo sabía que tenía que moverse. Y mientras caminaba por el callejón de tierra, con el sol apenas asomándose entre las casas, no podía imaginar que ese día exactamente, alguien cruzaría su camino, alguien que no esperaba, alguien que traería la primera grieta de luz en medio de tanta oscuridad. El sol todavía estaba bajo cuando Elena llegó al centro. No tenía un destino fijo, solo caminaba, una tienda, un restaurante, una casa con jardín. Cualquier lugar donde pudiera preguntar si necesitaban a alguien. Llevaba horas así, puertas cerradas, miradas de desconfianza, silencios que decían más que cualquier palabra. Estaba a punto de rendirse por ese día cuando vio el letrero. Era pequeño, escrito a mano, pegado en la ventana de una panadería en una calle que no conocía. Se necesita ayuda, preguntar adentro. Elena se detuvo, miró el letrero, miró la panadería. Era un lugar modesto, no grande, no elegante, solo un local con vitrinas de vidrio, charolas de pan y un mostrador de madera gastada por los años. Respiró hondo y entró. Detrás del mostrador había una mujer. Tendría unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño, manos anchas, con harina en los nudillos, delantal manchado de trabajo. Estaba acomodando piezas de pan en una charola cuando Elena se acercó. «Buenos días». Vi el letrero afuera. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, pequeños, pero había algo en ellos que no era hostil, solo atento. «¿Buscas trabajo?» «Sí, señora». «¿Tienes experiencia?» «Trabajé 2 años en una casa, limpieza, cocina, lo que se necesitara». «¿Y por qué ya no estás ahí?» Elena sintió que el estómago se le apretaba. Ahí estaba la pregunta que la había derrotado tantas veces. Pero esta vez decidió no mentir. «Me corrieron. La señora me acusó de cosas que no hice. Nunca me dejó defenderme». La mujer no respondió de inmediato, solo la miró. Un silencio largo, incómodo, que Elena no supo cómo interpretar. «¿Robaste?» «No». «¿Mentiste?» «No». «¿Hiciste algo que justificara que te corrieran?» «No, señora. Solo trabajé todos los días, sin faltar, sin quejarme». La mujer asintió despacio. «¿Cómo te llamas?» «Elena». «¿Elena qué?» «Elena Vargas». La mujer dejó la charola sobre el mostrador. Se limpió las manos en el delantal y dijo algo que Elena no esperaba. «Yo me llamo Carmen. Esta panadería la abrió mi esposo hace 40 años. Él murió el año pasado. Desde entonces la manejo sola, pero ya no me dan las fuerzas». Hizo una pausa.
Necesito a alguien que me ayude. No pago mucho, pero pago puntual y no trato mal a la gente. Elena sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Me está ofreciendo el trabajo? Te estoy dando una oportunidad, que no es lo mismo. Carmen la miró fijo. Si trabajas bien, te quedas. Si no, te vas. Así de simple. Elena asintió. Entiendo. ¿Puedes empezar mañana? Puedo empezar hoy. Por primera vez en muchos días, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Carmen. Me caes bien, muchacha. Ven, te voy a enseñar dónde está todo. Esa tarde, Elena aprendió a acomodar el pan en las charolas, a barrer el piso sin levantar polvo, a atender a los clientes con pocas palabras y mucha eficiencia. Carmen no hablaba mucho, daba instrucciones cortas, observaba, corregía sin gritar, y al final del día le dio a Elena una bolsa con pan del que había sobrado. Llévalo, mañana hornearemos fresco. Elena miró la bolsa. Pan, conchas, cuernos, orejas, más pan del que sus hermanos habían visto en semanas. Gracias, dijo, con la voz quebrada. Carmen no respondió. Solo asintió y siguió limpiando el mostrador. Esa noche, Elena llegó a casa con la bolsa de pan y unas monedas que Carmen le había adelantado. Marcos fue el primero en verla. ¿Qué traes? Pan. Y conseguí trabajo. Lucía salió corriendo del cuarto. ¿En serio? ¿En serio? Tomás apareció detrás, frotándose los ojos. ¿Hay conchas? Elena sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Hay conchas y cuernos y orejas, para todos. Los cuatro se sentaron en el piso, alrededor de la bolsa, comiendo pan como si fuera un banquete. Nadie habló mucho, no hacía falta, solo estaban ahí, juntos, compartiendo algo que sabía a más que harina y azúcar. Sabía a esperanza. Más tarde, cuando los hermanos dormían, Elena salió al callejón, se sentó en el escalón de la entrada, mirando el cielo oscuro. No había estrellas esa noche, solo nubes bajas y el ruido lejano de la ciudad. Pero algo había cambiado. No era que los problemas hubieran desaparecido, la renta seguía sin pagar. La señora Gabriela seguía ahí afuera, con su mentira intacta. El mundo seguía siendo injusto, pero ahora había una grieta. Una pequeña grieta por donde entraba algo de luz, y eso, después de tanta oscuridad, era suficiente para seguir respirando. Elena no lo sabía todavía, pero esa grieta iba a crecer, porque mientras ella empezaba a reconstruir su vida, algo estaba pasando del otro lado de la ciudad, algo que la señora Gabriela no podía controlar. Algo que empezaba a desmoronar, pieza por pieza, la imagen perfecta que tanto le había costado construir, y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, todos verían lo que Elena siempre supo, que las mentiras no sostienen nada, y que la dignidad, cuando es verdadera, no puede ser destruida por quienes nunca la tuvieron. Elena llegaba a la panadería antes de que saliera el sol. Carmen le había dado una llave, un gesto pequeño que significaba más de lo que parecía. Confianza, algo que Elena no había recibido en mucho tiempo. Los primeros días fueron duros, no porque el trabajo fuera difícil. Elena estaba acostumbrada a trabajar duro, sino porque su cuerpo estaba agotado. Semanas de comer poco, dormir mal y cargar un peso invisible le habían cobrado factura. Pero no se quejó. Llegaba temprano, barría, limpiaba las vitrinas, acomodaba las charolas, atendía a los primeros clientes con la voz todavía ronca del sueño. Carmen la observaba sin decir mucho, solo asentía de vez en cuando. Y eso, viniendo de ella, era suficiente. Al final de la primera semana, Carmen le pagó lo acordado. No era mucho, pero era algo. Elena contó los billetes 3 veces antes de guardarlos. Con eso podía comprar comida para varios días. Con eso podía pagar una parte de la renta atrasada. Con eso podía decirle al dueño del cuarto que no se habían olvidado, que solo necesitaban un poco más de tiempo.
Esa noche, Elena habló con él. Aquí tiene la mitad. La otra mitad se la doy la próxima semana. El hombre la miró con desconfianza. ¿Y cómo sé que me vas a cumplir? Porque le estoy dando mi palabra. Y mi palabra es lo único que tengo. Algo en la forma en que lo dijo hizo que el hombre guardara silencio. Tomó el dinero. Contó los billetes. 1 semana, dijo. Ni un día más. 1 semana, repitió Elena. Y cumplió. Los días empezaron a tomar forma. Elena se levantaba a las 4. Preparaba algo rápido para sus hermanos. Les dejaba instrucciones. Caminaba hasta la parada del camión. Llegaba a la panadería antes de las 6. Trabajaba hasta las 3 de la tarde. Luego volvía a casa, cansada pero con algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Marcos volvió a la escuela. No del todo. Seguía ayudando en el mercado algunos días, pero ya no tenía que trabajar para sobrevivir, solo para ayudar. Y eso, para Elena, era una victoria silenciosa. Carmen empezó a enseñarle cosas, no solo a acomodar el pan o a limpiar, cosas de verdad, cómo calcular los ingredientes, cómo saber si la masa estaba lista, cómo reconocer el punto exacto de cocción, mirando el color de la corteza. «Tienes buenas manos», le dijo una mañana, mientras Elena amasaba. «Gracias. No es un cumplido, es un hecho. Aprende a usarlas bien y nunca te va a faltar trabajo». Elena asintió y siguió amasando. Una tarde, mientras cerraban, Carmen le hizo una pregunta. «¿Qué pasó en esa casa donde trabajabas?» Elena se quedó quieta. No había hablado de eso con nadie, no completamente. La señora me acusó de robar frente a todos sus invitados. Dijo que yo había arruinado su familia. ¿Y era verdad? No. Carmen asintió. Entonces, ¿por qué lo hizo? Elena tardó en responder. Porque necesitaba echarle la culpa a alguien. Su esposo la engañaba, su familia se estaba cayendo a pedazos, y yo era conveniente. Conveniente. Sí, pobre, sin voz, sin nadie que me defendiera. Carmen se quedó en silencio un momento. Luego habló con una voz más suave de lo habitual. Yo también fui empleada doméstica, muchos años, antes de que mi esposo abriera esta panadería. Elena la miró. Sé lo que se siente, que te traten como si no fueras persona, que te culpen de cosas que no hiciste, que te miren como si fueras menos. Hizo una pausa. Pero también sé otra cosa, que la gente que hace eso, la gente que necesita aplastar a otros para sentirse grande, nunca está en paz. Nunca cargan con algo que no saben nombrar. Y tarde o temprano, ese algo los alcanza. Elena no dijo nada, solo escuchó. Tú sigue trabajando, sigue cuidando a tus hermanos. Sigue siendo quien eres. El tiempo se encarga del resto. Las semanas pasaron. Elena empezó a ganar un poco más. Carmen le dio un pequeño aumento después del primer mes. «Te lo ganaste», fue todo lo que dijo. Con ese dinero extra, Elena pudo comprar uniformes nuevos para Lucía y Tomás. No nuevos de verdad. Los encontró en un mercado de segunda mano, pero estaban limpios, sin agujeros, y les quedaban bien. Lucía se miró en el espejo con ojos brillantes. «Es mío, es tuyo. ¿De verdad? ¡De verdad!». La niña la abrazó tan fuerte que Elena sintió que le faltaba el aire, pero no le importó. Tomás también cambió. Empezó a hablar más, a reír más, a preguntar cosas otra vez. «Elena, ¿por qué el pan se infla?» «Por la levadura». «¿Y qué es la levadura?» «Una cosa que hace que la masa crezca». «¿Como magia?» Elena sonrió. «Algo así». Una noche, Marcos le dijo algo que Elena no esperaba. Estaban sentados afuera del cuarto, mirando el cielo mientras los otros dormían. «Estoy orgulloso de ti». Elena lo miró. «¿Por qué?» «Porque no te rendiste. Después de todo lo que pasó, después de lo que te hizo esa señora, seguiste». Elena no supo qué responder. «Yo a veces pienso en mamá», continuó Marcos, «en por qué se fue, y me da rabia, mucha rabia.
a mí también. Pero luego te veo a ti y pienso, ella se fue, pero tú no. Tú nunca te fuiste. Elena sintió que los ojos se le llenaban de agua. Nunca me voy a ir, Marcos, nunca. Él asintió. Y se quedaron ahí, en silencio, mirando las estrellas que empezaban a aparecer. Elena no lo sabía. Pero mientras su vida empezaba a reconstruirse, algo estaba pasando en otro lugar, algo que ella no podía ver, pero que muy pronto llegaría a sus oídos. Porque la verdad, aunque la entierren bajo capas de mentiras y apariencias, siempre encuentra la manera de salir, y la señora Gabriela estaba a punto de descubrirlo. Mientras Elena amasaba pan antes del amanecer, la vida de la señora Gabriela se desmoronaba en silencio, no de golpe, no con escándalo, solo pieza por pieza, como una pared que empieza a agrietarse por dentro hasta que ya no puede sostenerse. Comenzó con el señor Raúl. 3 semanas después del almuerzo donde Elena fue humillada, él hizo las maletas. No hubo discusión, no hubo despedida, solo una nota sobre la mesa del comedor. Ya no puedo seguir con esto. Lo siento. La señora Gabriela encontró la nota un domingo por la mañana. Se quedó mirándola por un largo rato. Luego la arrugó en el puño y la tiró al suelo. Pero arrugar el papel no cambiaba nada. Él se había ido, con la otra mujer, la misma de la que todos hablaban en voz baja, la misma que la señora había fingido no conocer. Los rumores no tardaron en esparcirse. En un barrio como ese, donde las apariencias lo eran todo, la noticia del abandono corrió como agua entre las piedras. ¿Supiste lo de Gabriela? Sí, el marido la dejó. Por otra, dicen. Pobre, aunque tú sabes cómo es ella. Sí, siempre tan perfecta, tan impecable. Resulta que no era tan perfecto su matrimonio. Los mismos círculos que antes la admiraban ahora murmuraban a sus espaldas. Las mismas amigas que habían asentido cuando acusó a Elena ahora evitaban sus llamadas. Es que está muy intensa. Todo el día llorando y quejándose. Ya no es lo mismo. Antes era tan elegante. La señora Gabriela llamaba, invitaba a tomar café, proponía almuerzos, pero las respuestas eran cada vez más frías. Ay, qué pena, justo tengo algo. Esta semana no puedo, Gaby. Luego te llamo. ¿Sí? Luego nunca llegaba. Los hijos fueron los siguientes en distanciarse. El mayor, el que una vez le había advertido a Elena que tuviera cuidado, empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Cuando estaba, casi no hablaba. Y cuando hablaba, sus palabras tenían un filo que antes no tenían. Tú lo sabías, mamá. Sabías lo de papá. Y preferiste culpar a la muchacha. No me hables así. ¿Y cómo quieres que te hable? ¿Como si no hubiera pasado nada? Esa mujer robó. Destruyó esta familia. No, mamá, papá destruyó esta familia y tú lo dejaste mientras buscabas a quién echarle la culpa. El muchacho se fue a su cuarto. La señora se quedó sola en la sala, rodeada de muebles caros y silencio. La hija menor dejó de comer en la mesa. Se encerraba en su cuarto. Respondía con monosílabos. Un día, la señora encontró un cuaderno debajo de su almohada. Lo abrió sin permiso, y lo que leyó le heló la sangre. Odio esta casa. Odio las mentiras. Odio que todos finjan que todo está bien cuando nada está bien. Odio a mi mamá por correr a Elena. Ella era la única persona real en este lugar. La señora cerró el cuaderno, lo dejó donde estaba, y no dijo nada. Pero algo dentro de ella empezó a quebrarse. Las cuentas también empezaron a acumularse. El señor Raúl había dejado de depositar el dinero habitual. Había abogados, papeles, un proceso de divorcio que apenas comenzaba y que ya prometía ser largo y amargo. La señora tuvo que despedir al jardinero, luego a la cocinera, luego al chofer. La casa, que antes estaba llena de movimiento, ahora se sentía vacía, enorme y vacía.
como una jaula de oro sin pájaro adentro. Un día, la señora fue al salón de belleza de siempre, el mismo donde iba cada semana a arreglarse el cabello, a pintarse las uñas, a sentirse parte de un mundo que la admiraba. Pero esta vez fue diferente. Mientras esperaba su turno, escuchó una conversación en el sillón de al lado. Dos mujeres hablaban sin saber que ella estaba cerca. ¿Te acuerdas de la muchacha que trabajaba con Gabriela? Sí, la que supuestamente robó. Pues resulta que no robó nada. Alguien que conoce a la familia me dijo que encontraron todo. Las joyas, el dinero, todo estaba donde siempre. Nunca faltó nada. Entonces Gabriela inventó todo, para taparlo del marido, para tener a quien echarle la culpa. Dios mío, y la pobre muchacha, quién sabe, la corrieron como si fuera una criminal, frente a todo el mundo. ¡Qué horror! Sí, y lo peor es que Gabriela sigue actuando como si nada, como si ella fuera la víctima. La señora Gabriela sintió que las mejillas le ardían. Se levantó del sillón, caminó hacia la puerta y salió sin decir una palabra. No volvió a ese salón nunca más. Las semanas pasaron. La verdad siguió filtrándose. No porque alguien la gritara, no porque hubiera una denuncia formal, solo porque las mentiras, cuando se construyen sobre arena, no resisten el peso del tiempo. La gente hablaba. Los sirvientes que habían trabajado en la casa hablaban. Los vecinos que habían visto cosas hablaban. Y poco a poco, la imagen de la señora Gabriela, esa imagen perfecta, impecable, construida con tanto cuidado, empezó a derrumbarse. No hubo venganza, no hubo confrontación, solo consecuencias. El vacío de una casa sin familia, el silencio de un teléfono que ya no sonaba, la soledad de alguien que había usado a otros para protegerse y ahora no tenía a nadie. La señora Gabriela seguía viviendo en la misma casa, seguía usando la misma ropa, seguía maquillándose cada mañana como si esperara visitas que ya no llegaban, pero algo en sus ojos había cambiado, algo que antes era orgullo ahora era otra cosa. Miedo, miedo de mirarse al espejo y ver lo que realmente había hecho. Elena nunca supo todos los detalles, solo escuchó fragmentos. Carmen le contó un día, después de que una clienta mencionara el tema en la panadería. La señora esa, la que te corrió, dicen que el marido la dejó, que los hijos no le hablan, que ya casi no sale de su casa. Elena no dijo nada, solo siguió amasando. ¿No te da gusto?, preguntó Carmen. Elena lo pensó un momento. No, no me da gusto. ¿Por qué? Porque el gusto no me devuelve lo que perdí, y porque, no sé, no quiero ser como ella. No quiero alegrarme del dolor de nadie. Carmen la miró con algo parecido al respeto. Eres mejor persona de lo que ella jamás va a ser, muchacha. Elena no respondió. Solo siguió trabajando. Pero por dentro sintió algo que no esperaba. No era alegría, no era triunfo. Era algo más tranquilo, más hondo. Era la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino, y que la dignidad, cuando es real, no necesita venganza para brillar. Un año después, Elena caminaba por una calle que conocía bien. No había planeado volver. No tenía razones para hacerlo. Pero esa mañana, Carmen le había pedido un favor. Necesito que lleves un pedido a esta dirección. Es un cliente nuevo. Paga bien. Elena miró el papel y sintió que el estómago se le encogía. Era el fraccionamiento Las Palmas, el mismo donde había trabajado durante 2 años, el mismo donde la habían humillado frente a 30 personas. ¿Pasa algo?, preguntó Carmen. Elena dudó. No, nada. Tomó las cajas de pan y salió. El camino se sentía distinto. Antes, Elena lo recorría con la cabeza baja, pensando en las tareas que le esperaban, en las humillaciones que tendría que aguantar, en el dinero que llevaría a casa. Ahora caminaba diferente, no con arrogancia, no con orgullo falso, solo con algo que antes no tenía,
Presencia. La presencia de alguien que sabe quién es. El pedido no era para la casa de la señora Gabriela, era para una vecina, 3 calles más allá. Una mujer amable que recibió las cajas con una sonrisa y le dio propina sin que Elena la pidiera. «Gracias, señorita, el pan de esa panadería es el mejor de la ciudad. Gracias a usted. Que tenga buen día». Elena guardó el dinero, dio media vuelta y entonces, sin pensarlo, tomó el camino largo. El que pasaba frente a la casa donde todo había cambiado. La casa seguía igual, misma fachada blanca, mismo jardín con pasto recortado, misma reja de metal negro. Pero algo era diferente. Las cortinas estaban cerradas, no había autos en la entrada, no había ruido. Solo silencio, el silencio de una casa que ya no tiene vida adentro. Elena se detuvo en la acera de enfrente. Miró la ventana del segundo piso, la misma ventana desde donde, una vez, había escuchado a la señora Gabriela llorar por teléfono. La misma ventana que ahora estaba oscura como un ojo cerrado. No sintió odio, no sintió rencor, solo una extraña calma, como cuando cierras un libro que te hizo sufrir, pero que ya terminaste de leer. Recordó todo. Las mañanas llegando antes del amanecer, las órdenes lanzadas sin respeto, los «sí, señora» que se tragó como piedras, el día del almuerzo, la acusación, los ojos de los invitados, juzgándola sin conocerla, la caminata hasta la parada del camión, con el corazón roto y las manos vacías. Todo eso había pasado, todo eso era real, pero ya no la definía. Elena metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó algo pequeño, una fotografía. La había tomado Lucía con un teléfono prestado, unas semanas atrás. En la foto estaban los 4, Elena, Marcos, Lucía y Tomás, parados frente a la panadería de Carmen, con delantales manchados de harina y sonrisas que no cabían en el marco. Debajo de la foto, con letra de niña, Lucía había escrito «Nuestra familia». Elena miró la foto, luego miró la casa de la señora Gabriela y entendió algo que no había podido ver antes. La señora Gabriela había tenido todo: dinero, casa grande, ropa cara, gente que la admiraba, pero nunca tuvo lo que Elena tenía ahora. No tenía a nadie que la esperara en casa con un dibujo en la mano. No tenía a nadie que le dijera «estoy orgulloso de ti» sin pedir nada a cambio. No tenía a nadie que partiera una tortilla por la mitad para darle la parte más grande. Tenía cosas, pero no tenía amor. Y al final, las cosas se pueden perder. El amor, cuando es verdadero, no. Elena guardó la foto, respiró hondo y siguió caminando. No miró atrás, no hacía falta. Cuando llegó a la panadería, Carmen estaba cerrando el mostrador. ¿Todo bien con la entrega? Sí, todo bien. Carmen la miró con curiosidad. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, como más liviana». Elena sonrió. «Tal vez lo estoy». Carmen no preguntó más. Solo asintió y siguió con lo suyo. Esa noche, Elena llegó a casa más temprano que de costumbre. Lucía estaba haciendo la tarea en la mesa. Tomás jugaba con unos carritos de plástico que había encontrado en la calle. Marcos leía un libro prestado de la biblioteca de la escuela. Todo normal, todo simple, todo exactamente como debía ser. Elena se sentó en la silla junto a la ventana, miró a sus hermanos y sintió algo que no tenía nombre. No era felicidad. Exactamente, era algo más profundo, era paz. La paz de saber que había cruzado el infierno y había salido del otro lado. No intacta, pero entera. Tomás levantó la vista de sus carritos. «Elena, ¿estás bien?» «Sí, mi amor, estoy bien». «¿Por qué sonríes?» Elena lo pensó un momento. «Porque estoy en casa». Tomás la miró confundido. «Pero siempre estás en casa». «Lo sé, pero hoy lo siento más». El niño no entendió, pero sonrió de todas formas y volvió a sus carritos. Afuera, el sol se ponía detrás de los techos de lámina.
El cielo se teñía de naranja y rosa, y Elena, sentada junto a la ventana, miraba ese cielo como si lo viera por primera vez. Había empezado el año en la oscuridad, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza, y ahora estaba aquí, con sus hermanos a salvo, con un trabajo que le daba dignidad, con una mujer como Carmen que confiaba en ella, con una vida que, aunque modesta, era suya, completamente suya. No sabía qué traería el futuro. No sabía si habría más tormentas. Probablemente las habría, siempre las hay, pero ahora sabía algo que antes no sabía, que podía resistir, que podía levantarse, que podía atravesar lo peor y seguir de pie. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que la señora Gabriela nunca pudo quitarle, porque la dignidad verdadera no vive en las cosas, no vive en las casas grandes ni en la ropa cara, vive adentro, en las decisiones que tomas cuando nadie te ve, en la forma en que tratas a los que no pueden darte nada, en la capacidad de seguir amando cuando el mundo te dice que odies. Y eso, Elena lo tenía de sobra. 2 años después de aquel almuerzo donde todo se derrumbó, Elena recibió una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra temblorosa en un sobre blanco. Marcos se la entregó cuando llegó del trabajo. La dejaron bajo la puerta. Elena miró el sobre. Algo en su pecho se tensó, no sabía por qué. Lo abrió despacio y comenzó a leer. Elena, no sé si vas a leer esto. No sé si debería escribirlo, pero llevo meses queriendo hacerlo y ya no puedo seguir callada. Soy Patricia, la hija de la señora Gabriela. Tenía 15 años cuando pasó todo. Ahora tengo 17 y hay cosas que necesito decirte, aunque sea tarde. Lo que mi mamá te hizo estuvo mal. Tú no robaste nada. Nunca faltó nada en esa casa. Mi mamá lo inventó porque necesitaba culpar a alguien, porque no podía aceptar que su vida perfecta se estaba cayendo a pedazos, porque era más fácil señalarte a ti que mirar lo que realmente pasaba. Yo estuve ahí, vi todo, y no dije nada. Me quedé callada mientras te humillaban frente a todos. Me quedé callada mientras te corrían como si fueras una criminal. Me quedé callada porque tenía miedo, miedo de mi mamá, miedo de lo que diría la gente, miedo de todo. Pero el silencio también es una forma de hacer daño, y yo te hice daño con el mío. No te pido que me perdones. No tengo derecho a pedirte eso. Solo quería que supieras que lo sé, que siempre lo supe, que no pasa un día sin que piense en tu cara cuando saliste por esa puerta, y quería que supieras algo más. Mi mamá ya no es la misma. Mi papá se fue. Mi hermano casi no viene a la casa. Yo me voy a ir en cuanto pueda. La casa está vacía y ella está sola. No te cuento esto para que sientas lástima. Te lo cuento para que sepas que las cosas no se quedaron así, que la vida tiene una forma de poner todo en su lugar, aunque tome tiempo. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado algo mejor. Espero que la vida te haya dado lo que mi familia te quitó. Y si algún día puedes perdonarme, aunque sea un poco, voy a cargar eso como el regalo más grande que alguien me haya dado. Patricia. Elena leyó la carta 2 veces. Luego la dobló, la guardó en el bolsillo de su delantal y se quedó quieta, mirando por la ventana, sin decir nada. Marcos la observaba desde la puerta. ¿Quién era? Alguien del pasado. ¿Algo malo? Elena lo pensó un momento. No, algo necesario. Esa noche, después de que sus hermanos se durmieron, Elena salió al callejón. Se sentó en el escalón de siempre, sacó la carta y la leyó una vez más, bajo la luz amarilla del único foco que funcionaba en la calle. Cuando terminó, no lloró, no sintió rabia, no sintió triunfo, solo sintió algo que se parecía al alivio, como cuando cargas una piedra por tanto tiempo que olvidas que la llevas y de pronto alguien te ayuda a soltarla. Pensó en responder, pensó en escribir algo, unas líneas,
unas palabras, pero luego entendió que no hacía falta. La carta de Patricia no pedía respuesta, pedía ser leída, pedía ser recibida, y Elena la había recibido. Eso era suficiente. Se quedó sentada un rato más, mirando el cielo. Las estrellas brillaban esa noche, no muchas, la luz de la ciudad las tapaba, pero las suficientes para recordarle que el mundo era más grande que sus problemas. Pensó en todo lo que había pasado, en la madre que se fue sin despedirse, en los años de criar sola a 3 niños, en las humillaciones que tragó en silencio, en el día que la acusaron de algo que no hizo, en las semanas de hambre, de miedo, de puertas cerradas, en Carmen, que le dio una oportunidad sin pedirle nada a cambio, en la panadería que ahora sentía como un segundo hogar, en Marcos, que ya no era un niño, en Lucía, que soñaba con ser maestra, en Tomás, que seguía sonriendo como si el mundo fuera un lugar amable. Pensó en todo eso y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la historia tenía sentido. No un sentido fácil, no un sentido que borrara el dolor. Solo un sentido que lo atravesaba, que lo convertía en algo más. No sabía qué pasaría después. No sabía si la señora Gabriela algún día reconocería lo que hizo. No sabía si el mundo se volvería más justo. Probablemente no. El mundo rara vez es justo. Pero Elena había aprendido algo que nadie podía quitarle, que la justicia verdadera no siempre viene de afuera. A veces viene de adentro, de la decisión de seguir siendo quien eres. Aunque todo te empuje a convertirte en otra cosa, de la capacidad de levantarte una vez más, aunque ya no queden fuerzas, de la terquedad silenciosa de amar cuando sería más fácil odiar. Eso era lo que Elena tenía. Eso era lo que la había sostenido. Y eso era lo que nadie, ni la señora Gabriela, ni el mundo, ni la vida misma, podía arrebatarle. Se levantó del escalón, guardó la carta en el bolsillo, entró a la casa, miró a sus hermanos dormidos y sonrió. No una sonrisa grande, no una sonrisa de victoria, solo una sonrisa pequeña, cansada, real, la sonrisa de alguien que sabe que mañana habrá que levantarse temprano, que habrá que seguir trabajando, que habrá que seguir luchando, pero que también sabe, en lo más hondo de su ser, que vale la pena, que todo vale la pena. Hay personas que nacen cargando un peso que no les corresponde, no porque lo eligieron, sino porque alguien tuvo que hacerlo, y ellas estaban ahí. Elena fue una de esas personas. Cargó el peso de una familia rota, cargó el peso de la pobreza, cargó el peso de una acusación injusta que pudo haberla destruido, pero no la destruyó, porque hay algo en ciertas almas que no se rompe, algo que se dobla, que se agrieta, que sangra, pero que no se rompe, y ese algo tiene un nombre, se llama dignidad. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien que conoces o en ti mismo, compártela, porque nunca sabemos quién está cargando un peso invisible, quién está aguantando en silencio, quién necesita escuchar que se puede salir del otro lado. Y si tú eres esa persona, si estás leyendo esto mientras cargas algo que parece demasiado grande, quiero que sepas una cosa: no estás solo. El dolor no dura para siempre, y la dignidad, cuando es verdadera, nadie puede quitártela. Nadie,